Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá dando inicio a una nueva forma de hacerles llegar la enseñanza de la palabra de Dios. Esto a causa pues del coronavirus que está regándose por la ciudad y se ha considerado prudente de no reunirnos en la iglesia y así poder estar resguardado de esta epidemia, sobre todo cuidando a nuestros abuelos que viven con nosotros para que no sean contaminados porque la mayor tasa de mortalidad está justamente en nuestros abuelos, abuelitos, sobre todo aquellos que padecen enfermedades crónicas, incluso pacientes de cáncer, pacientes sobrevivientes del cáncer, y otros tipos de pacientes que tienen su sistema inmunológico deprimido. Ante esa situación, pues hemos considerado prudente pues no reunirnos en la iglesia y tener este contacto a través de la tecnología. Así que daremos inicio hoy a ver cómo nos va. Yo he tenido que hacer unos parapetos aquí porque contraté al señor Polanski, que él es productor de cine. No llegó y yo no lo voy a esperar, ya son las 10. Así que vamos a dar comienzo. En este día vamos a estar continuando con la enseñanza sobre el reino milenial de Cristo, que son los 1000 años que Él reinará sobre la tierra en su segunda venida. Eso lo estuvimos explicando el domingo pasado y antepasado, más que todo porque hablamos sobre el bautismo, ¿no? Pero sí, importante pues darle continuidad al tema. Y como vamos a estar en casa, así que no es bueno estar ociosos. Podemos estar aprendiendo o seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos entonces a pedir la presencia de Dios entre nosotros y su sabiduría para que nos pueda ayudar a compartir este tema, que es un tema bastante difícil porque es un tema profético, habla de profecía. Así que invoquemos el nombre de Jesucristo y de nuestro Padre sobre nosotros para que nos ayude en este tiempo. Y no solamente para la enseñanza, sino también para que nos guarde y a todo nuestro país con respecto pues a esta epidemia. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por este día, por estar reunidos así a la distancia, pero en la unidad de tu Espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra y que el tema de hoy pueda ser expresado primeramente con gracia de parte tuya para recibirla y para así mismo darla. En el nombre de Jesús. Bueno, familia, dándole continuidad, como le decía, al tema, estábamos hablando de los antecedentes en la Escritura que se habla sobre el reino de Cristo, el reino de Jesucristo, el reino del Hijo de Dios, o el reino del Mesías, o el reino de Dios sobre la tierra. Dios utilizó siempre a sus profetas para irles a través de ellos informándole al pueblo cuáles eran los planes de Dios que tenía para el futuro. El primer antecedente que nosotros hicimos mención, eso fue manifestado al profeta y patriarca Abraham hace 4000 años. Posteriormente, unos 1000 años después, vuelve Dios a hablar sobre el tema a través de el mismo David, que también era profeta, quien cuando llegó el momento en que le fue a ofrecer a Dios que le iba a construir casa para que Dios morase en Jerusalén, Dios le habla a David a través de un sueño, o sea, se le revela y le da una palabra afirmándole y también para nosotros de que el propósito de Dios de establecer su reino aquí en la tierra, Él lo cumpliría, pero se lo manifestaba a su hijo David, el rey David. Eso está en segundo libro de Samuel,
Puede buscarlo esto en su Biblia o anotar para que después pueda hacer usted, darle continuidad al estudio en su casa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, aquí tengo mi Biblia y tengo mi apunte. El capítulo 7, versículo 11, a la mitad del versículo, ahí está la palabra o la profecía que Dios le da al rey David acerca de el propósito de Dios de establecer un reino eterno aquí en la tierra. Mire lo que dice. Asimismo, Jehová te hace saber que Él es el que te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, y duermas con tus padres, o sea, cuando te mueras, yo levantaré después de a ti a uno de tu linaje, a un descendiente tuyo, lo voy a levantar, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Aquí le habla pues de que un descendiente de David sería afirmado en el reino de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y termina diciendo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces aquí ya Dios comienza a dar más detalles de cómo será ese reino que él va a afirmar aquí en la tierra. Va a ser un descendiente de David el que va a ocupar ese trono, y lo va a ocupar eternamente y para siempre. La única forma de que un hombre, un descendiente de David, reine para siempre en su trono, un trono afirmado eternamente, la única forma de cumplirse, eso no lo entendían en ese tiempo cuando fue dada esa profecía. Se viene a entender ahora, después que sabemos quién es ese rey del cual se está refiriendo Dios Padre. Dios Padre se está refiriendo a Jesucristo, que resucitó, y él ahora tiene un cuerpo humano, indestructible e inmortal. Y él vendrá en su segunda venida a reinar en Jerusalén eternamente y para siempre. Entonces ya está aquí hablando, dando un atisbo del reino que tendrá Jesucristo aquí en la tierra, primero por 1000 años, y vamos a explicarlo después, y posteriormente cuando ya se cierra definitivamente los tiempos de Dios, de ahí se abre el periodo de la eternidad. Todo esto lo vamos a estar viendo en las enseñanzas, así que no se las pierda. Pues bien, el otro, y no son los únicos pasajes que hablan acerca de los antecedentes, porque Dios vino hablando continuamente a través de los profetas que Él iba a establecer un reino eterno allá en Jerusalén, en la tierra de Israel, allá en Medio Oriente. Y el rey que estaría reinando en ese reino sería un rey eterno. Entonces, para ser un rey eterno tenía que ser y vivir por toda la eternidad. Entonces Jesucristo es ese rey que Dios resucitó de los muertos, dándole un cuerpo inmortal. Acuérdense que el cuerpo, Jesús murió en su carne, Él murió, con su cuerpo murió, pero resucitó. Y en la resurrección entonces su cuerpo fue revestido de inmortalidad. Y está sentado en los cielos, esperando que los tiempos se cumplan para venir a reinar eternamente y para siempre, cumpliéndose la palabra de Dios, cumpliéndose la promesa de Dios, porque Dios es fiel y Él no miente. Y su palabra se cumple aunque pasen miles y miles de años. En este caso, al profeta Isaías
se le dio esta promesa aproximadamente hace 2700 años. No se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Pues bien, vamos ahora a entrar en otro aspecto. Y es un aspecto importante que usted lo considere, lo tome en cuenta, porque aquí vamos a definir cuáles son los eventos que a partir de este momento, hoy es 13 o 14, yo realmente con el tiempo lo he perdido porque me he encerrado en la casa, porque me he decretado una autocuarentena, aunque yo no estoy, gracias a Dios, todavía afectado por el virus, y espero no estarlo, porque por eso me he encerrado en una cuarentena responsablemente conforme las directrices de las autoridades de salud aquí en el país. Así que yo me he encerrado totalmente para evitarlo. Entonces, es necesario, pues, que puntualizamos que a partir del día de hoy, como yo le decía, ya ni sé si es 13 o 14, pero no importa, es el día de hoy, que es jueves. A partir de hoy, jueves, hacia que se cumpla el reino, la venida de Cristo, tienen que ocurrir varios eventos que Dios nos los ha revelado a través de las Escrituras. Por eso es importante estudiar las Escrituras, para conocer todas las cosas que Dios ha establecido a través de los profetas, a través de su mismo Hijo Jesucristo, diciéndonos, estas cosas han de suceder antes de que venga el tiempo de que Jesucristo regrese a la tierra a reinar. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Ahora los vamos a mencionar y después, poco a poco, los vamos a ir estudiando. El primer evento que está próximo a venir, si es que ya no está sucediendo, como muchos pensamos, es que dice la Escritura de que tiene que venir para la iglesia un tiempo de tribulación. Y aquí yo voy a hacer una diferencia, porque desde el principio hay que hacerlo, porque yo sé que ya algunos están un poquito inquietos. La Biblia habla acerca de tribulación, que es un evento o eventos, y el otro evento es diferente, gran tribulación. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a ver en las Escrituras a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de que vendrá tiempo de tribulación cuando estemos cerca a su venida, a su regreso. Y ese tiempo de tribulación nosotros vamos a pasarla, vamos a sufrir persecución. El otro evento que después de la persecución y casi inmediatamente, no son muchos años, pudieran ser, no sé, no puedo establecer un tiempo y un periodo porque eso le corresponde a Dios y Él lo sabe. Pero después de la tribulación y la persecución que se va a dar, inmediatamente o como consecuencia de esa persecución, todos aquellos que creemos en Jesucristo y estamos siendo perseguidos, vamos a salir a predicar el Evangelio. Ya hay un antecedente de esto. Y fue cuando la iglesia al inicio estaba en Jerusalén, estaban muy felices, estaban en paz, tenían el favor del pueblo, el pueblo los apreciaba, estábamos hablando de Israel, ellos estaban en Israel. La iglesia no había salido de Israel. Todos los cristianos, por decir cristianos, eran judíos. Todos eran judíos que habían creído que Jesús era el Cristo. Y estaban en Jerusalén y se reunían en Jerusalén. Pero ese no era el propósito de Dios, de que ellos se quedaran encerrados en Jerusalén. Dios les había dicho, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Dios tenía un propósito de que desde Jerusalén salieran a predicar el Evangelio. Pero ellos estaban muy cómodos ahí en Jerusalén y estaban felices, se reunían con los hermanos. Pero Dios dijo, no, ese no es el propósito mío. ¿Y qué permitió Dios que pasara? Que la iglesia cómoda recibiese una fuerte persecución para que fuesen esparcidos por todos lados y salieran a predicar el Evangelio. Pues algo parecido va a suceder en los tiempos estos que vienen, que habrá tribulación para la iglesia, y en medio de esa tribulación la gente va a comenzar a hablar y a dar testimonio de Jesucristo, testimonio de su fe, testimonio de por qué en medio de la persecución, incluso de la adversidad, uno se mantiene en paz, se mantiene contento, gozoso, se mantiene confiado en Dios. En cuanto todos los demás están angustiados por las cosas que están sucediendo, la iglesia estará tranquila, en paz, en comunión con Dios estrecha y estará entonces dando testimonio de Jesucristo. Y Dios los va a respaldar, nos va a respaldar. Pues bien, ese es el primer evento, persecución y gran avivamiento, que están prácticamente entremezclados. Inmediatamente viene, ahora sí, cuando está esto sucediendo y se están persiguiendo a los cristianos y a muchos los están matando a causa de su fe, a otros los están echando a las cárceles a causa de su fe, están en esto y sucede el segundo evento que esperamos, que es el arrebatamiento de la iglesia. Otros lo llaman el rapto de la iglesia. Entonces sería el segundo evento que vamos a estudiar. El tercer evento que vamos a estudiar, más que un evento es un personaje, pero sí es un evento, que es la aparición del anticristo. De mucho se ha hablado del anticristo, se han hecho películas, bueno, de todo. De este personaje que ha de aparecer sobre la tierra. Y va a aparecer, por cierto, porque Dios lo ha revelado. Y lo vamos a estudiar. Breve, lo vamos a estudiar, porque sí está establecido de que aparezca antes de que Jesucristo regrese. Y en medio de la aparición del anticristo, habrá en ese periodo y con este evento una gran apostasía. Ese es el tiempo en que la gente, por salvar su vida, van a adorar a el anticristo. No vamos a entrar en detalle, nada más que estamos mencionando cuáles son los eventos que faltan. El anticristo sería el tercer evento. El cuarto evento sería la gran tribulación, que hay ahora, por eso la diferencia. Anteriormente era la tribulación, hay unas situaciones que suceden, llega el anticristo y ahora da lugar a que ocurra la gran tribulación. Y el quinto evento, que es el que estamos esperando todos, sería la venida de Jesucristo a iniciar su reinado de 1000 años aquí en la tierra. No significa que el reino de Cristo ya se acaba de terminados los 1000 años, no. Reina por 1000 años, hay unos eventos de breve tiempo, brevísimo tiempo, cuestiones de días, no va a ser mucho, o no más de 2 o 3 meses, y después de eso se inicia lo que es el reino eterno. Nosotros no vamos a hablar sobre el reino eterno, porque ese no es el tema de la enseñanza. Así es que estos son los eventos que faltan. Ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto
al evento que estamos nosotros en este tiempo, 13, 14 de marzo, viviendo o a punto de vivir. Déjeme decirle algo. En muchos países de Asia, del Medio Oriente, incluso en Europa y en América, sobre todo en América Latina, muchos hermanos de la Iglesia de Jesucristo están siendo perseguidos por su fe, de diversas formas. Muchos están siendo echados a la cárcel por mantener su testimonio en Jesucristo y a mantenerse apegado a lo que Dios dice en su palabra, o sea, en la Biblia. Si vamos a Medio Oriente, África y lo que es Asia, nos vamos a encontrar que no solamente son echados a la cárcel, sino también que son matados, son sacrificados, son martirizados, derraman su vida, los matan, los queman, les cortan la cabeza, los machetean, los tirotean, porque son cristianos. Ellos están viviendo la persecución de una manera espantosa. En el caso de China y de Corea, se está viviendo, Corea del Norte, se está viviendo también, la iglesia está viviendo una fuerte persecución. Los cristianos son llevados a los campos de concentración, son perseguidos, están afligidos, pero, cosa curiosa, se da testimonio tanto en África como en Asia y en Medio Oriente, que entre más se les persigue, más se multiplican, porque entonces ellos comienzan a dar testimonio de Jesucristo. Eso lo estamos viviendo hoy, 14 de marzo del año 2020. Muchos de nosotros no nos enteramos porque no leemos las noticias en internet, porque acá en los periódicos nuestros esto no aparece, en la televisión menos. No hay espacio para eso. Dice que anualmente entre 200 y 300 millones de cristianos son perseguidos en el mundo, principalmente en estas áreas que les he mencionado. En Europa se están persiguiendo a los cristianos por su fe. ¿De qué forma? Usted me preguntará. Lea las noticias y usted verá de que se han impuesto leyes en estos países que usted tiene que aceptar la ideología de género, si no, usted es penalizado, incluso usted puede ir a la cárcel por oponerse a que sus hijos sean enseñados con esta ideología de género que hace que ellos se perviertan en su sexualidad. Y cada vez que pasa el tiempo, se le va achicando, se le va acortando el espacio a los cristianos en Europa para que vivan conforme a su fe. Y tienen que vivir conforme a lo establecido desde la ONU y de los países estos pues, que han propuesto y promulgado estas leyes. Esa es persecución. Y también se está dando el fenómeno que se está dando en África y en Asia. La iglesia de Jesucristo está floreciendo en medio de todas estas vicisitudes. Bueno, pareciese que faltaría acá el área de América Latina, porque en Norteamérica no sucede esto, pero en América Latina, Canadá persigue a la iglesia a través de las leyes como en Europa. Acá en Latinoamérica, algunos países han establecido esas leyes y ya han comenzado a perseguir a la iglesia de Jesucristo porque se opone. Por eso es que usted ve que la iglesia sale en marchas para oponerse a que los hijos y controlar pues que sus hijos sean educados conforme a sus principios. Y están siendo apretados en cuanto a la ley.
Pero además de eso, por ejemplo, en México, Colombia, sabemos de que fuera de esas leyes se le persigue a la iglesia del Señor Jesucristo por la iglesia oficial de estos países. Así es que estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo el tiempo de la persecución y también el tiempo del avivamiento en medio de la persecución. Estamos en eso. ¿Se va a intensificar? Sí, se va a intensificar. Esto va a ser generalizado. Por eso es que habla de que será predicado este evangelio del reino a toda criatura y en todas las naciones. Y cuando estemos en esto, en medio de la persecución y predicando, ganando almas para el reino de los cielos, llegará un momento en que Dios dirá, basta ya. No voy a permitir que mi pueblo siga sufriendo porque ya el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de los gentiles que Dios estableció para que todos nosotros que no somos judíos entrásemos al reino de los cielos. Desde que Cristo murió y resucitó, hasta el día de hoy y hasta el día en que Dios Padre diga, basta, hay lugar para que todos los que no somos judíos vengamos a los pies de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, invocando su nombre e iniciando una nueva vida, preparándonos para vivir eternamente con Él, donde Él esté. Todavía hay tiempo, muy pequeño. La Biblia habla sobre esto como el tiempo de los gentiles. Vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de la tribulación. Se lo mencioné, ahora vamos a buscarlo en lo que dice la Escritura. Busque su Biblia en Mateo capítulo 24. En este pasaje de las Escrituras, prácticamente es como un mini apocalipsis. Ahí el mismo Señor Jesucristo comienza a hablar de las cosas que vendrán después de su muerte y resurrección. Y Él lo hace como una respuesta a los discípulos que le preguntaron, ¿cuándo sería el tiempo de la destrucción del templo? Que le había dicho, este templo se derribará y no quedará piedra sobre piedra, como en efecto sucedió. Estaba el Señor Jesucristo vivo y lo profetizó. Entonces ellos preguntaron, ¿cuándo será el tiempo de estas cosas, incluyendo la destrucción del templo y la venida de su reino? Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Lea usted en Mateo 24, en el capítulo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dicen, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, tremenda pregunta, interesante. ¿Cuál señal? Danos una señal, cosa que nosotros podamos entender por esa señal de que ese tiempo ha llegado. Esa es la pregunta y el interés de la pregunta de conocer qué señales manifestarían su regreso. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe. La primera advertencia que él hace es, presten atención ustedes mismos, por ustedes mismos. Uno por uno piense por sí mismo, vele, esté atento para que nadie los engañe. Entonces ya que está hablando varias cosas. Habrá engaños en este tiempo. Y el responsable de no ser engañado es cada uno de nosotros. El que se deja engañar es porque ha sido desobediente a lo que a esta palabra que Jesús está diciendo. Él les dice, mirad que nadie les engañe.
Miren que nadie les engañe. Así que la primera cosa que debemos tener nosotros presente y atentos a esto es que podemos ser engañados. Claro, porque habrá mucho engaño. El engaño pululará, pues pululará. Ya a mí se me enreda la lengua. Habrá engaños por todos lados, de diversas fuentes, acerca de las cosas de Dios y acerca de Jesucristo. Ya lo vimos nosotros la semana pasada, o la primera clase, y hablamos acerca de una corriente que enseña, que es la llamada amileniarismo, de que no hay tal milenio o reino de 1000 años de Cristo, sino que tan pronto Cristo murió en la cruz y resucitó, a partir de ese momento se iniciaron los 1000 años. Ya nosotros hablamos sobre ese tema. Esa es una corriente engañosa. Y muchos están siendo engañados en esa corriente. Millones de personas que se dicen cristianos y posiblemente en su corazón se sientan cristianos, pero no se les enseña acerca del regreso de Jesucristo y del reino milenial de Cristo, porque se les dice pues que ya estamos en ese tiempo. Entonces, ¿para qué esperarlo? Porque Cristo está reinando ya en nosotros. Eso es lo que se enseña en esa corriente. Lo hablamos la clase pasada. Así que solamente hoy lo mencionamos, ¿no? Pero sigue Jesús diciendo, manifestando, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra dice, y muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí hay mucha profundidad. O sea, vendrán muchos en el nombre de Él. Sí, van a venir en su nombre, porque han sido comisionados para ello. Pero van a engañar al pueblo diciéndoles, yo soy el Cristo. Yo soy el que represento a Cristo. Yo soy la cabeza de la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otro. Es Jesucristo que está en los cielos. Él es la cabeza de la iglesia. Pero si alguien se dice, no, la cabeza de la iglesia soy yo, este pasaje se refiere a ese engaño. O sea que ya nosotros lo estamos viendo. Esto está sucediendo y no de ahora, de hace siglos bien se viene manifestando este engaño. ¿Por qué este engaño está tan arraigado entre parte del pueblo de Dios? Por una razón muy sencilla. Porque se olvidaron de la primera advertencia que dio el Señor en este pasaje, que fue, miren que nadie les engañe. Y no miraron, no velaron, no estuvieron pendientes para ver lo que está sucediendo y comparado con la enseñanza de los apóstoles y las enseñanzas de los profetas y las enseñanzas de Jesucristo. Al no hacerlo, se han dejado engañar. Entonces, ¿cómo evitar en este caso este tipo de engaño? Solamente se puede evitar si usted está velando, mirando. ¿Pero qué ha de mirar usted para no ser engañado? Sencillo. Mire la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, porque ahí, en ella está Jesucristo. Porque Jesús lo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Han dejado las Escrituras de dar testimonio de Jesucristo? No.
Por eso es importante que en todo momento, en toda ocasión, en todas las épocas, nosotros estemos mirando atentamente en las Escrituras, aprendiendo todo lo que ella nos dice, para que entendamos las cosas de Dios y no nos dejemos engañar. Por eso les decía, en el versículo que leímos al principio, que es el versículo 4, cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe. Ese mirad es una responsabilidad personal. Usted no podrá después decirle a Dios, es que me engañaron. No, no, no. Te dejaste engañar. ¿Ve la diferencia? No hay excusa. Usted no podrá decir, esas personas me engañaron. El Señor te dirá, tú te dejaste engañar. Muchos ni saben que esta palabra está aquí. Que es responsabilidad de cada creyente velar por sí mismo para que no sea engañado con respecto a las cosas del reino de los cielos. Pero cuando venga el tiempo, esto es lo que estará sucediendo. Por eso él está respondiendo a la pregunta de los discípulos. Los discípulos dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús le responde, miren que nadie los engañe. Ese miren que nadie los engañe empezó a regir, a tener vigencia desde hace 2000 años cuando Jesús estuvo enseñándoles a ellos, sus discípulos, no se dejen engañar. Se lo dijo a ellos que estaban ahí con él. Y nos los dice a nosotros y a todos los que a través de los siglos han sido enseñados por los que guían al pueblo a través de la palabra para que no sean engañados. Esto debe estar muy claro en cada uno de nosotros. Por eso la importancia de leer y de estudiar las Escrituras. Para conocer las cosas de Dios. Para conocer sus planes. Para conocer sus tiempos en que estamos nosotros viviendo. Y asimismo prepararnos. Y no nos dejamos engañar. Siguiendo con la lectura, dice, y oréis, aquí mire, primero dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiero hacerle aquí una salvedad. En la Escritura, entre un versículo y otro, dependiendo la pausa o un cambio de tema, por decir un ejemplo, pueden pasar cientos o miles de años. Y es ahí donde la gente se equivoca, piensa que todo es secuencial. No. Acuérdense que el que está hablando es el Dios eterno encarnado. Es el Dios de la eternidad. Y Él está encarnado, es un hombre, sí. Él tuvo un tiempo limitado aquí en la tierra. Y Él tuvo que sujetarse al tiempo. Pero su mentalidad, su mente, es una mente divina. Es una mente con una visión eterna. Por eso es que cuando Jesús hablaba, habría que tener mucho cuidado porque si no, uno podía unir una cosa con la otra y pensando que era del mismo tiempo. Y no en tanto Jesús no está hablando de eso, sino que está hablando de periodos de tiempo. Entonces Jesús dice, después que dice que muchos engañarán, entonces dice, y oiréis de guerra. Mira lo que dice, y oiréis de guerra. En ese y oiréis han pasado miles de años. Guerras y rumores de guerras. Dice, mira, no se turben, no se preocupen, no tengan miedo, no se afanen, no estén temblorosos, no se turben. El turbiar es, tú estás en paz, de repente viene como un remolino de una agua movida y quedas todo turbio. No se enturbie ni os turbéis, porque esto es necesario que suceda. Pero todavía no es el fin. Cuando oigan de guerra y rumores de guerra, no se turben pensando, oh, ya viene. No, no, no. Todavía no es el fin. Pero tendrán que venir guerras y rumores de guerra. En todo el tiempo, después de que la iglesia es esparcida desde Jerusalén
por todo el Imperio Romano. Había paz en el Imperio Romano. Ellos vivieron tiempo de paz, no tanto tiempo de guerra. Pero tan pronto el Imperio Romano comienza a caer, se van dando guerras continuas, guerras, invasiones. Y los cristianos pasaban por todas estas cosas. Y esas guerras en Oriente, en Europa y en África eran continuas y los cristianos estaban ahí. Jesús les había dicho, oirán de guerras y de rumores de guerra. O sea, esas guerras y rumores de guerra se han ido cumpliendo a través de los tiempos. Ahora, en estos tiempos finales también está pasando lo mismo. Pero aquí se están sumando ya dos señales. La primera, que es el engaño, se suma a esta, que son guerras y rumores de guerras. Entonces sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto ya sucedió anteriormente también esporádicamente a través de los años. Pero cada vez se va intensificando más y todas estas cosas juntas. Guerras, nación contra nación, peleas, naciones contra naciones, en el caso Irán e Israel, continuamente están en conflicto. Estados Unidos, Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, Estados Unidos, Rusia. Esos son conflictos, nación contra nación. No tienen acuerdo, no tienen paz. Reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya ha habido pestes, ya ha habido terremotos y ya ha habido hambres en diferentes lugares. Y qué casualidad. También en este tiempo, que estamos en los tiempos del fin, están sucediendo todas estas cosas. Las mismas cosas están sucediendo. Para poner un ejemplo, en los últimos años, últimos 20 años, 10 a 15 años, hablando de terremotos constantemente, casualmente ayer, creo que fue ayer o hoy, tembló aquí en Panamá, en los lados de Chiriquí, David. Pero bueno, eso es constante. Y últimamente, el año pasado, cualquier cantidad de terremotos muy fuertes. Pero siempre los ha habido con cierta frecuencia. Asimismo también, como dice, hambres. Ha habido periódicamente periodos de hambre. El año pasado, en los años anteriores, hambre en Etiopía. Hay como 3 naciones en África que están pasando una hambruna tremenda. Pues bien, hay áreas en el mundo que no han pasado este tipo de cosas, pero sí pasarán hambre. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, que es una de las pestes de los últimos tiempos, fíjate lo que está sucediendo. La gente comienza a acaparar, se paraliza el comercio. No se pueden mover la gente, no se pueden transportar los productos de un lado a otro, de una nación a otra. Y eso va a traer escasez de productos alimenticios que va a producir hambre. Y muchos morirán de hambre. Otros no, pero padecerán hambres. Y todo esto es parte, en este tiempo, de señales acumuladas que nos están hablando de la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, después que él termina esta parte, cuando dice de que habrá hambre, terremoto, peste, nación contra nación se levantará y reino contra reino, cuando están en estas cosas dice, y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Aquí Jesús está hablando de una manera figurada, refiriéndose a los dolores de parto de la mujer que está en cita y comienza a tener dolores. Pasan 9 meses tranquila, como si nada. A veces el bebé es parte de ella. De repente el bebé la patea. Ay, siente un dolor, pero la pone feliz. Porque ahí está el bebé feliz. El bebé está vivo, el bebé está dando patadas, está saludable. Y le está diciendo, mami, aquí estoy. Ay, la mamá se pone contenta. Y llama al papá, papá, ven acá. Mira cómo me patea. Ay, va a ser futbolista.
Sí, porque la pareja disfruta pues esos movimientos del bebé en el vientre. Pero llega un momento pasado, ya cercano al tiempo de parto, ella ya ni puede caminar, pero no tiene dolencia, no tiene dolor. Pero tan pronto se inicia la labor de parto, comienzan los dolores de parto. Y esto es a lo que se refiere Jesús. Son inicios de dolores. Esto es el principio de dolores. Todo lo que habíamos visto anteriormente, Jesús lo califica principio de dolores. Usted no pare en el mes 1 del embarazo, ni en el mes 2, ni en el mes 3, ni en el mes 4. Esos no son los meses para parir. Esos son los meses para que el bebé se vaya formando. Pues bien, todo lo que ha pasado hacia atrás, hacia hace casi 2000 años, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, ha sido la gestación de una bebé, una niña, que es la iglesia. La iglesia se está gestando para entonces ser parida, para que se una con su Señor. Qué lindo pensar en esto. Todos estos 2000 años y todo lo que hemos pasado, y la iglesia ha pasado, es para ir formándose conforme a lo que Dios ha determinado. Porque un bebé no puede hacer lo que le da la gana en el vientre de la madre. Es decir, yo no quiero tener ojos azules, yo quiero mejor tener ojos verdes. Yo no quiero tener pelo negro, yo quiero tener pelo colorado. Yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. No, el bebé tiene que ser lo que el Señor ha determinado. Pues asimismo también la iglesia tiene que ser conforme el diseño que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que conformarnos a Dios, a su palabra y a la obediencia, a la guía del Espíritu, para que Dios vaya formando en nosotros el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la figura de Cristo en nuestras vidas, porque es lo que ha de salir de esta tierra una iglesia parecida a Jesucristo, en todo sentido, que ha sido formada y preparada por el Espíritu Santo a través del entendimiento de la palabra de Dios, la aplicación de esa palabra en la vida de cada uno de nosotros, y de esa manera nos vamos conformando a la imagen de Jesús. Cuando ya está la iglesia ya casi para salir, entonces es cuando comienzan los principios de dolores del parto. Porque vendrán dolores sobre la humanidad. Porque de la humanidad saldrá una criatura a la luz. ¿Cuál es esa criatura que saldrá de la humanidad? La iglesia de Jesucristo cuando salga en el rapto de este mundo. Ese es el parto del mundo. Ese es el parto de la humanidad. La iglesia de Jesucristo, cuando es arrebatada a los cielos por el Señor, queda la madre, que es la humanidad, el resto de la humanidad queda acá, pero esa nueva criatura sube a los cielos. En el libro de Apocalipsis, cuando entremos a estudiarlo, vamos a verlo. Porque esa criatura que sale es el nuevo hombre conforme a la imagen de Jesucristo. Sale. Y es arrebatada a los cielos. Muy bien. El versículo 9 del capítulo 24 dice: cuando todas estas cosas sucedan,
el principio de dolores, vuelve y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando estemos en esos principios de dolores, entonces, dice, los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que el principio de dolores está unido, además de las señales que ya vimos, está unido también al sufrimiento de la iglesia. Porque será perseguida, como lo dice acá. Entonces los entregarán a tribulación. Por eso yo hago la diferencia, a tribulación y lo otro, gran tribulación. Entonces, cuando estén en esto, los van a entregar a tribulación. Y dice, y los matarán. Cuando veamos el libro de Apocalipsis, en la ruptura del sexto sello, ahí hay un pasaje de las almas que están en el cielo, que fueron muertos a causa del testimonio de Jesucristo. Se está refiriendo a esta persecución y a aquellos que fueron muertos en la persecución. Significa de que en la persecución algunos quedarán vivos, pero otros morirán. Y por eso es que entendemos entonces lo que dice allá en Apocalipsis, cuando las almas le piden a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? No nos vengarás. Y el Señor le responde, espérense un momentito más que todavía falta un poco más, hasta que se complete el número de sus hermanos. Espérense un momentito. Bueno, esto que se relata allá en Apocalipsis se está refiriendo a esto acá. Dice, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El ser cristiano, el identificarse con Jesús, trae consigo que vamos a ser aborrecidos de la gente. Ya hoy en día está sucediendo. Nos aborrecen, pero poco. No se meten mucho con nosotros. Pero nos aborrecen. Esto es cristiano. ¿Sí? Incluso entre muchos que se llaman cristianos. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es que en ese principio de dolores es que sucederá la tribulación para la iglesia. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación en los principios de dolores, no en el parto, en principio de dolores. O sea que vamos a pasar por esa tribulación que llama el Señor. Entonces dice, muchos en esa tribulación tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y además de eso, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nosotros estamos en medio de esta tribulación, tal vez leve, pero estamos en medio de la tribulación. Ya les dije al principio, nos están persiguiendo en diversas áreas, en diversas regiones del mundo. Acá en Latinoamérica muy poco, muy tenue, pero cada vez se va a intensificar más. En medio de esto, ¿qué vemos nosotros alrededor? Vemos de que hay muchos falsos maestros que están enseñando doctrinas erradas y equivocadas, confundiendo al pueblo, enredando al pueblo, para que se salga del camino trazado por Dios y que vivamos conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces, para terminar, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Esa es otra señal, que estamos siendo perseguidos, molidos. Hay muchos profetas. Acuérdense que todo esto es como un tutti frutti de señales. Varias señales, múltiples señales que confluyen en un solo tiempo. Y estos son indicativos de que la venida del Señor está muy cerca. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora son cosas que estamos nosotros viviendo ahora en nuestro tiempo. Dice que por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es lo que usted ve actualmente en el mundo? Aquí en Panamá, donde usted va, en cualquier país, maldad multiplicada. Usted ve constantemente videos de ladrones robando así a plena luz del día. Maldad, maldad, maldad. Y no solamente eso, porque eso es violencia, maldad, sino maldad en los políticos, maldad entre vecinos, maldad, bueno, de todo, maldad por todos lados. Maldad de los hombres contra las mujeres, contra los niños, violación de niños, bueno, todo eso es maldad. Maldad pura. Porque hay gente que se ama a sí mismo y lo que busca es satisfacerse a sí mismo. Todo esto es lo que Dios establece, o el Señor establece que ha de ocurrir. ¿Y cuál va a ser el resultado final de ello? En medio de la tribulación, el amor de muchos se va a enfriar, como dice acá, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, en medio de todo esto que vamos a estar viviendo, hay que perseverar hasta el fin, porque habrá un fin. Este será salvo. Si tú aguantas un poco, después te flateas, te quedaste. Te quedaste, no te vas en el arrebatamiento. Pero si tú perseveras y a pesar de todo lo que sucede, tú estás ahí firme, tú serás salvo. Es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. Mire, persecución, y esa persecución trae maldad, pero la persecución produce ¿qué? Predicación del evangelio a todo el mundo. Entonces dice, ya aquí también hace un cambio en cuanto al tiempo. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Aquí prácticamente Jesús está dándole entrada al siguiente tema que vamos a ver nosotros, que es la 7ª semana de Daniel. En el 20 dice, oren, pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo. Muy bien. Después vamos a hablar sobre ese pedacito que le acabo de hablar, porque ahí introduce a la gran tribulación. Este es el tramo de enseñanza para el día de hoy, de 1 hora. Les dije yo a los pastores que estaría dando una enseñanza de 1 hora, no más de eso, para que puedan entonces ustedes asimilarlo poco a poco, porque el tema es largo. Y como vamos a estar en casa por, yo digo, unos 2 meses, 2 o 3 meses, muchos están pensando que en abril, que ya el asunto se resolvió, no, en abril va a estar más caliente todavía el asunto del coronavirus. Pero nosotros tenemos que mantenernos confiados en nuestro Dios y nuestro Padre, que Él nos va a guardar. Tenemos que orar mucho en casa, con la familia, para que estemos nosotros habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo su sombra, la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra habitación en todo tiempo,
en todo momento, a través de nuestras vidas y los años. Cuando ahí nos mantenemos, el virus vendrá y pasará de largo. Estamos hablando de las personas de riesgo, porque el virus, yo le pongo un nombre nuevo a ese virus, y por ahí lo voy a estar manifestando. El matabuelo, ¿sí? Porque él viene a matar a los abuelos, matabuelo. Voy a comenzar a dejar de llamarlo coronavirus, para llamarlo el matabuelo. Muy bien, gracias por asistir a la escuela bíblica. Dios mediante, estaremos compartiendo el siguiente video el próximo viernes o sábado para que usted vaya recibiendo la enseñanza de la palabra. Un saludo, hasta luego.